La madre soltera que se refugió en un sótano por orden de su exesposo. El motivo impactante es: cuando Rodrigo expiró, su voz fue apenas un hilo entre el ruido de la ambulancia. Sus últimas palabras no fueron peticiones de perdón ni confesiones largas, fue una orden con sabor a mandamiento. Ve al sótano, ahí dejé todo preparado, no confíes en nadie. Estela repitió esa frase como quien se repite una oración para no olvidar el camino. No sabía entonces que aquellas palabras se convertirían en mapa, en sentencia y en salvación. La mañana del funeral amaneció gris y pegajosa. Estela salió de la casa con Daniela atada a su mano y Mateo dormido en el cuello, envuelto en una bufanda que olía a leche y lápiz labial barato. Era madre soltera desde hacía años, no por elección simple, sino por circunstancias que nadie ve hasta que las vive. La suma de decisiones ajenas, de ausencias y de promesas rotas. Había aprendido a estirar el dinero y el tiempo como quien estira tela fina para que alcance una costura más. El pueblo se apretó alrededor del cortejo como una mano que no suelta. Vecinos, conocidos, miradas que se culpaban a medias y a veces miradas que juzgaban en voz baja. Estela caminó con la compostura de quien se obligó a ser fuerte para no quebrar delante de los suyos. Las flores olían a ajo y a humedad. Alguien le dijo que Rodrigo había sido un hombre complicado y otro que había tenido enemigos, palabras vagas que olían a rumor. Estela negó con la cabeza, porque negarse era también una manera de proteger a los niños de certezas que aún no entendían. Esa misma tarde, 2 hombres vestidos de negro se estacionaron a la vuelta de la casa. No lo hicieron de forma abierta, se quedaron a la sombra, en un auto sin placas, observando la puerta principal. Al principio, Estela pensó que eran parte del duelo. Luego, notó que el mismo hombre se acercaba a la acera, tomaba fotos con un teléfono y miraba el número en la fachada como si memorizaba algo más que una dirección. Esa mirada, fría y mecánica, atravesó a Estela más que cualquier palabra. El registro llegó una noche sin aviso. Golpes secos, una voz que se hizo pasar por agente. No entraron esa vez, solo revisaron la vereda, apuntaron con linterna a los ventanales y se fueron. El miedo se instaló como un huésped que no se va con el día. Si Rodrigo había dicho no confíes en nadie, quizá no era por desconfianza habitual. Tal vez la orden escondía un motivo vital, alguien buscaba algo que él había guardado, y que ahora, muerto, podía volver a emerger. En la cocina, entre platos sin lavar y cajas de leche vacías, Estela encontró la hoja con la anotación en la letra de Rodrigo. Un nombre de barrio, una referencia. Casa del alfarero, sótano, llave bajo la piedra. No era una caligrafía firme como antaño, era apurada, temblorosa. Estela no se detuvo a pensar en la traición, en las mentiras que habían rotado alrededor de la familia. Sabía de un modo instintivo que aquello no era mera curiosidad. En el rincón del papel, con tinta corrida por lo que pudo haber sido lluvia o lágrimas, había una frase que le heló la sangre. Si no te ven, quizá puedan salvarse. Esa noche empacaron solo lo esencial. Los documentos de identidad, una muda de ropa para cada uno, una fotografía de Daniela en el primer día de escuela. Corrían por las calles como si alguien pudiera borrarlos del mapa con solo soplar la ciudad. El viento trajo lluvia y con ella una capa de confusión que les ayudó a desaparecer entre la gente. Subieron a un autobús que iba hacia el sur, sin mirar atrás, con la sensación de que cada farola podría ser un testigo que delatara su paso. El primer tramo de la huida fue pura supervivencia. A cada parada, Estela se fijaba en los reflejos del vidrio, en el espacio entre pasajeros, en quién llevaba la mirada fija en la ventanilla. Su pulso marcaba un ritmo de reloj antiguo, rápido en los tramos de luz, lento en las sombras. Daniela, siempre alerta, comentó en voz baja: «Mamá, ¿por qué corremos?». Estela le sostuvo la mirada y le ofreció una excusa simple, una verdad adaptada a su edad. «Porque vamos a vivir una aventura, mi amor, nada más». Esa mentira pequeña tenía la honestidad de proteger. Tras horas de viaje, siguiendo coordenadas garabateadas en la hoja de Rodrigo, llegaron a una propiedad en las afueras. Una casa de fachadas cuarteadas, cubierta de hiedra, junto a un viejo alfar que había sobrevivido a mejores épocas.
A simple vista, el sitio parecía propio de una postal olvidada. En realidad, era un esqueleto de memoria. El sótano no estaba a la vista. Entraron por una puerta lateral que crujía como un suspiro antiguo, y descendieron por escalones de madera que olían a tierra mojada y aceite de máquina. El sótano que encontró Estela no era una habitación improvisada ni un lugar improvisado por un hombre en fuga. Era evidente que había sido planeado con cierto tiempo. Estanterías con cajas selladas, latas de conserva cuidadas, una vieja radio de manivela, una lámpara de carburo, una manta gruesa doblada encima de un colchón. Todo dispuesto con un orden casi ritual. Al fondo, una mesa metálica sostenía una carpeta con papel amarrado por una cuerda que se había vuelto negra por el polvo. Había también un pequeño candado, un estuche con herramientas minúsculas y debajo de una losa suelta, la llave que coincidía con la indicación en la hoja encontrada en la cocina. Era un refugio con historia. Las paredes de piedra mostraban marcas de humedad y en una esquina había una puerta de hierro que daba la idea de una salida escondida, una conexión con algo más antiguo. Un tramo de túnel sellado con barro, restos de un pasado minero que la región recordaba como leyenda. Rodrigo, sin duda, conocía las rutas de ese terreno, caminos que los ojos modernos no ven, pero que los viejos mapas señalan con cruces pequeñas. Había elegido ese sótano no por su romanticismo, sino por su olvido. Los escondites más perdurables son aquellos que nadie piensa volver a revisar. Estela se sentó en el borde del colchón y dejó que los niños se abrigaran con la manta. Silencio. Solo el zumbido lejano de insectos y el golpeteo de la lluvia sobre la superficie. Al abrir la carpeta, un olor a papel viejo y a tinta la atravesó. Dentro había fichas, recibos, fotos con nombres tachados y otros legibles. Los documentos no tenían lenguaje técnico. Estaban escritos en frases que rozaban la culpa y la clandestinidad. Pagos a terceras manos, direcciones de almacenes, menciones a envíos y recogidas. Entre las hojas, una libreta de bolsillo con la letra de Rodrigo. Pulso tembloroso, decía: «No dejes que los chicos vean esto hasta que sepan por qué hay que seguir vivos». Estela leyó hasta que perdieron la noción del tiempo. Descubrió nombres que no conocía y otros que había oído murmurar en la televisión local. Uno de los papeles mencionaba a un tal Julián Ochoa, con la palabra coordinador al lado. El nombre le cayó como una piedra fría. No porque supiera quién era Julián, sino porque la palabra coordinador daba la medida de una maquinaria. Rodrigo no era simplemente hombre de negocios torcidos, parecía haber sido una pieza dentro de una estructura más grande. No hubo alivio en esa constelación de papeles. Hubo más bien una doble certeza. La verdad contenida allí podía ser la llave para derribar a quienes habían empujado a Rodrigo a una vida que terminó en orden y prisa. Pero guardar esos papeles también significaba ser blanco. Si alguien quería borrar las huellas del pasado, hallar esa carpeta era el primer paso. Estela comprendió que su posición se volvía peligrosa por el simple hecho de sostener un pedazo de verdad. En el mismo sótano había una nota en la que Rodrigo escribía de forma directa, casi suplicante: «Estela, sé que no mereces esto. Hice cosas por miedo. Si estas hojas te ponen en peligro, destrúyelas. Si decides luchar, busca a Ernesto Carranza. Es limpio y tiene principios. Hazlo por los niños». La última línea estaba rasgada por una mancha oscura que pudo ser café, pudo ser sangre, pudo ser simplemente una marca de prisa. Estela se aferró a ese nombre como quien toma una tabla flotante. Ernesto Carranza, periodista, un desconocido con promesa de honestidad. Se sentó con el cuaderno en el regazo y permitió que la avalancha de traición se mezclara con el torrente de ternura que siempre sentía por sus hijos. Le dolía el rostro cuando lloró en la penumbra. No fue un llanto dramático, fue ese llanto áspero que ocurre cuando la gente se enfrenta a la suma de sus pérdidas y la responsabilidad que queda sobre el pecho. A su lado, Daniela dormía apoyada en su costado y Mateo, con la respiración de un bebé que aún no sabe del peligro, se agitaba en sueños. La convivencia con la verdad resultaba paradójica.
El papel decía que su exesposo había colaborado con una red peligrosa y a la vez le había dejado las herramientas para escapar. ¿Era esto una redención tardía o una manera de atar su suerte a la de ella aún después de muerto? Estela no tenía respuestas. Tenía, eso sí, la decisión implacable de proteger a sus hijos. Esa decisión actuó como brújula hasta que la razón pudo pensar. Exponer la carpeta significaba desafiar poder, traer miradas a su familia que no estaban dispuestas a mostrar misericordia. Esconderla significaba aceptar que aquellos crímenes quedarían impunes y que alguien más seguiría su camino. La balanza de la elección osciló durante horas, hasta que Estela tomó una decisión práctica. Necesitaba tiempo y aliados. Rodrigo había dejado una ruta, y en esa ruta aparecía el nombre de un alfarero anciano, Doña Luz, en la libreta mencionada como Luz, mujer que teje redes, y de Don Severino, señalado como mercader con manos de hierro y corazón blando. Eran nombres de un pueblo que parecía, por lo que se leía, protector de causas pequeñas y valiente en secreto. El plan, por endeble que pareciera, fue trazado entre susurros y de forma intuitiva. Quedarse en el sótano mientras buscaba contacto con Ernesto, saber si era digno, luego trasladarse a un lugar más seguro por la salida al viejo túnel, un pasaje que Rodrigo había sellado hace años, pero que en los papeles aparecía como una ruta hacia un caserío nutricional, un depósito hoy abandonado según antiguos mapas. No era una ruta perfecta, era la única que parecía evitar las carreteras principales y los ojos atentos. Antes de emprender cualquier movimiento, Estela tanteó la casa en busca de señales de vigilancia. Instintivamente, colocó la carpeta dentro de un baúl de ropa vieja, encima de una prenda que olía a tabaco y a tinta de imprenta. Cerró el baúl y dejó la llave colgando a simple vista, como quien confía en la suerte o en la torpeza de quien venga a buscar. No parecía la mejor estrategia, pero la noche apretaba y los nervios hacían opciones pobres. La tormenta afuera se intensificó, golpeando la techumbre y haciendo que el viejo alfal crujiera como si despertara de mal sueño. Esa misma noche, mientras repasaba la letra de Rodrigo, Estela encontró otra hoja, instrucciones breves y prácticas dirigidas a ella, en segunda persona. Si vienes aquí, lleva a los niños al rincón oeste, cubre la luz con la manta hasta que sientas el silencio. No respondas a la primera voz. Confía en la señal que dejé en la tercera losa del patio. Ernesto sabrá qué hacer. La combinación de intimidad y orden la dejó helada. No era simplemente un refugio, era una trampa meticulosa para quien quisiera perseguirlas. El primer boato de peligro real no tardó en manifestarse. En el exterior, voces apagadas se mezclaron con el chasquido de la lluvia. Estela vio entonces, por una rendija alta, la sombra de una linterna que exploraba la fachada. Hombres que no dejaban de mirar, pero con un propósito distinto de cortar flores en el cementerio. Su pecho se convirtió en certeza al escuchar una voz que no podía errar. Una voz grave pronunciando un apellido que aparecía en la carpeta. La palabra golpeó como un latigazo. Ochoa. El pánico tuvo un orden. Primero la respiración. Luego la calma mecánica. Estela colocó a los niños dentro de un armario viejo forrado con mantas, como si un armario pudiera ser muro, y se sentó frente a la puerta del sótano con la mano sobre la llave de la carpeta. La radio de manivela, que Rodrigo había dejado con baterías nuevas, emitió un murmullo de estática. El tiempo se tensó en cada segundo, y la espera se volvió una presencia más grande que la propia lluvia. Desde el exterior llegaron pasos que se acercaban. No eran pasos torpes, eran pasos calculados, como si por viniz de su frivolidad pudieran anticipar dónde una persona escondería aquello que quisiera guardar. Estela cerró los ojos un instante y pensó en las últimas palabras de Rodrigo. No confíes en nadie. Para entonces, la frase le sonaba a advertencia y aún más a herencia amarga. ¿Era él quien la había llevado hasta aquí o la estaba salvando tal vez por culpa? La respuesta no importaba tanto como la acción, moverse o quedarse. Salir sería exponerse, ocultarse podría ser caer en una trampa. Optó por lo que la vida le había enseñado a hacer, proteger primero.
Así que decidió esperar, medir, observar. La noche se volvió experta en hacer que los sonidos parecieran mentiras y la sombra pareciera cuerpo. El silencio decía cosas con una claridad escalofriante. A los pocos minutos, la voz que había dicho Ochoa volvió a resonar fuera, ahora en un tono que buscaba dominación. Revisaron la casa, tienen que estar aquí, busquen en el sótano. Estela sintió cómo el suelo bajo su pecho se inclinaba hacia un abismo. Sabía que el sótano no era un secreto suficientemente profundo para los que buscaban sin piedad. Si ya sabían de la existencia del sótano, el refugio dejaría de serlo. Entonces ocurrió algo que la suma de horas de miedo no supo prever del todo. Pasos regresaron, voces discutieron, y luego, como una sombra que se disuelve, todo se alejó. Estela no sabía si era un retiro calculado por los hombres de negro o una maniobra para acercar la casa por otro lado. No podía confiar en el silencio que quedó después. Pudo oír, lejos, un motor encenderse. Se convenció de que aquello no había terminado. Nada en esa noche prometía un mañana en paz. Durmió poco y mal. A la madrugada, con los primeros claros del día, tomó una decisión acelerada. Saldrían con lo mínimo, hacia la salida que Rodrigo había indicado, el tramo sellado que según los papeles conducía a un viejo camino de herradura. No sabían qué encontrarían al otro lado, pero quedándose podían ser descubiertos en cualquier momento. La elección se hizo por presión, no por valentía. Moverse era un acto de urgencia. Colocó a los niños en una mochila vieja y selló la carpeta en una bolsa plástica que protegiera los papeles de la humedad. Antes de salir, dejó una nota para cualquier transeúnte que podría buscar. Salimos de urgencia, volveremos cuando sea seguro. Era una nota absurda, como si los hombres que habían venido al atardecer tuvieran un código para checar el correo por excusas. Quizá Rodrigo había puesto la idea ahí precisamente para engañar. Estela apretó la nota entre las piedras de un alféizar, igual que la indicación que había leído, dejar una llave debajo de la piedra. La salida por el túnel fue estrecha y olorosa a barro y óxido. No se extendió en descripciones técnicas, bastó decir que el aire cambiaba con la distancia y que en cada paso el mundo se estrechaba hasta caber en la boca de un túnel. Los niños, guiados por la promesa de aventura que Estela repetía, se mantuvieron callados. Ella escuchaba el latido de sus corazones como dos motores a punto de explotar. Por instantes, una débil luz al final del pasadizo parecía ser una promesa. En realidad, era apenas un anzuelo. La salida conducía a un sendero entre matorrales que, según los mapas, desembocaba en un pueblo que Rodrigo había marcado como seguro. Era el pueblo de Doña Luz y Don Severino, un lugar donde la gente conocía el arte de mirar sin preguntar demasiado, y de abrir una casa cuando alguien venía con el dolor tatuado en la cara. No prometía riqueza, pero sí ofrecía refugio. El plan era sencillo: llegar, pasar desapercibidos durante unos días, contactar a Ernesto Carranza si podía y con su ayuda decidir los siguientes pasos. Si Ernesto estaba dispuesto a creerles, tal vez habría luz para la carpeta. Si no, el riesgo era quedarse en un limbo de miedo infinito. Al salir a la superficie, el aire olía a tierra mojada y a pan recién hecho. La lluvia había lavado las huellas recientes, como si la naturaleza también quisiera borrar la noche. Estela miró a sus hijos. Daniela tenía los ojos vidriosos, como si un niño comprendiera más de lo que su cara dejaba ver. Mateo se pellizcó la mejilla y sonrió, porque los niños siempre encuentran una grieta de juego incluso en la sombra. Esa sonrisa fue un ancla que Estela decidió no soltar. No llegaron de manera triunfal, llegaron con cautela y con la sensación de que cada rostro ajeno podía contener una certeza. Don Severino, un hombre alto de manos ásperas, los recibió en la plaza del pueblo con una mirada que parecía recitar reglas no escritas. Doña Luz los acogió con una olla humeante y una promesa que no exigía palabras. Aquí nadie pregunta por curiosidad. Aquí se ayuda si hace falta. Sus manos, arrugadas como mapas, ofrecieron una manta y una taza de café que olía a esperanza ajena. A partir de esa noche, la vida adquirió una forma nueva.
Aprendió a hacer tareas sin ser vista, a cambiar nombres para que los niños se presentaran con otra voz en la escuela, a trabajar en la cooperativa de mujeres que hacía mantas y cerámica para turistas. La nueva identidad fue una camisa que ajustó con cuidado. No hubo trámite legal sabido. Hubo la costura paciente de cada día, la construcción de una historia plausible para los demás. En la cooperativa, Ofelia enseñó a Estela a modelar arcilla con manos que parecían alquimia, transformar barro en algo que puede sostener la belleza y el dinero en pequeñas monedas. Vicente, antiguo socio de don Severino, le ofreció trabajo en la bodega, y en esas horas de oficio fue tejiendo una versión de sí misma que no solo se escondía, sino que renacía. Pero siempre, bajo la nueva piel, la carpeta seguía ahí, un peso que podía ser alivio y simultáneamente condena. Ernesto Carranza, el periodista, tardó en contestar. Cuando lo hizo, su voz por teléfono fue un filo de profesionalidad mezclado con curiosidad ética. Quería ver pruebas, quería seguridad, quería la posibilidad de hacer lo correcto sin sacrificar vidas. Estela pensó en entregarlas, pensó también en quemarlas. La duda se volvió una espada que no permitía que sus manos se movieran con libertad. Y mientras tejía su cotidianidad disfrazada, el pasado no dejó de mirar. Una fotografía en el periódico regional, una nota breve sobre una investigación a medias, un rumor que se convirtió en comentario. Todo eso alimentó la inquietud, estaban siendo buscados. Y si la red criminal había aprendido que un sótano había albergado papel comprometedor, entonces el riesgo no era solo para Estela, era también para doña Luz, para don Severino, para la cooperativa, para cualquier casa que les diera aliento. Una tarde, al doblar una esquina, Estela vio a un hombre que no reconocía pero cuyo rostro le resultaba inquietantemente familiar. Tenía una postura de quien vigila sin prisa. Al cruzarse, él giró la cabeza de manera sutil, como si midiera la fuerza de su reacción. Estela contuvo la respiración. No era posible, pensó. Tal vez era el reflejo de la paranoia. Pero no era la primera vez que notaba ojos que se demoraban en su figura. Cada mirada la hacía más pequeña y a la vez más feroz. En el solo acto de estar viva, su pasado exigía contabilidad. La carpeta seguía siendo boleta de saldo pendiente. Si se movía con cuidado, tal vez podría llevar a la justicia a quienes habían hecho daño. Si se movía con imprudencia, arriesgaba una noche en que alguien vendría a buscarla a la puerta de don Severino. Esos escenarios se disputaban en su mente como dos bandos que no encontrarían tregua. Una noche, mientras cerraba la puerta de la cooperativa, alguien dejó un paquete en la banca de madera frente al pueblo. No era un gesto inocente. Adentro, entre telas, había una nota. No nos olvidamos de lo que hay en el sótano. Esa frase, escrita con claridad, tenía la intención de hacer volver el miedo a la casa de Estela. Ella sintió cómo todo su cuerpo se tensaba. La vieja carpeta había dejado de ser suya para convertirse en el mapa que otros decidían seguir. Una tarde, al doblar una esquina, Estela vio a un hombre que no reconocía pero cuyo rostro le resultaba inquietantemente familiar. Tenía una postura de quien vigila sin prisa. Al cruzarse, él giró la cabeza de manera sutil, como si midiera la fuerza de su reacción. Estela contuvo la respiración. No era posible, pensó. Tal vez era el reflejo de la paranoia. Pero no era la primera vez que notaba ojos que se demoraban en su figura. Cada mirada la hacía más pequeña y a la vez más feroz. En el solo acto de estar viva, su pasado exigía contabilidad. La carpeta seguía siendo boleta de saldo pendiente. Si se movía con cuidado, tal vez podría llevar a la justicia a quienes habían hecho daño. Si se movía con imprudencia, arriesgaba una noche en que alguien vendría a buscarla a la puerta de don Severino. Esos escenarios se disputaban en su mente como dos bandos que no encontrarían tregua. Una noche, mientras cerraba la puerta de la cooperativa, alguien dejó un paquete en la banca de madera frente al pueblo. No era un gesto inocente. Adentro, entre telas, había una nota. No nos olvidamos de lo que hay en el sótano. Esa frase, escrita con claridad, tenía la intención de hacer volver el miedo a la casa de Estela. Ella sintió cómo todo su cuerpo se tensaba. La vieja carpeta había dejado de ser suya para convertirse en el mapa que otros decidían seguir.
La decisión, nuevamente, se posó en su garganta: confiar en Ernesto o enterrar los papeles en un lugar que ni siquiera ella recordara. Tenía tiempo, pero no mucho. La red se movía con la paciencia de quien ha perdido menos y tomado más. Y cuando todo parecía detenerse en un latido profundo, una llamada interrumpió la noche. La voz de Ernesto, al otro lado del hilo, decía que había reunido más pruebas, que alguien más, desde la ciudad, había contactado con él y ofrecía una pista que podía vincular a Julián Ochoa con transferencias y testigos, que si quería, podían preparar un movimiento, que la carpeta debía ser presentada con cuidado, con asesoría y protección. Estela colgó el teléfono y por primera vez desde la muerte de Rodrigo sintió que el peso de la carpeta no era solo una condena, sino una posibilidad: justicia. Lo supo con la claridad de quien ve una luz tenue en medio de una cueva. Pero la luz tenía precio. Para exponer la verdad se necesitaba valentía, tiempo y la seguridad de que no pagarían con las vidas de quienes amaba. Esa noche, mientras la luna se pegaba a las nubes, Estela volvió al sótano de la memoria. No al sótano físico en la casa del Alfar, sino al sótano interior donde guardaba secretos propios, los motivos por los que había amado a Rodrigo, las promesas ignoradas y las rencillas no dichas. La carpeta no solo contenía pruebas extramuros, contenía también fragmentos de su historia compartida, de errores y de omisiones. Romper con eso era romper con una parte de su mapa afectivo. Sin embargo, la obligación de proteger a Daniela y a Mateo se impuso sobre cualquier nostalgia. A la mañana siguiente, mientras el pueblo despertaba con el rumor de gallinas y de pan recién horneado, Estela recibió una nota manuscrita doblada bajo la puerta de la cooperativa. Era breve y directa: «Ven a la plaza a las 6. Hay alguien que quiera ayudarte». La letra no era la de Ernesto. Era temblorosa, como si quien la escribiera temiera cualquier error que delatara su identidad. Estela miró la nota y pensó en Rodrigo, en la idea de que él mismo había sembrado una red de favores que, más allá de su culpa, aún funcionaban. La línea entre traición y redención se volvía cada vez más borrosa. Antes de partir hacia la cita, metió la carpeta en un sobre y la escondió en un bolso forrado con ropa limpia. Miró a Daniela y a Mateo. Les besó la frente y les dijo que iba a volver pronto. No dijo de qué se trataba. No era cuestión de no confiar en ellos, era cuestión de no contaminar su inocencia con el peso de la balanza. En la plaza, la figura que esperaba no era la de un periodista famoso ni la de un policía. Era la de una mujer de mediana edad con manos llenas de callos y una sonrisa que no lograba ocultar la urgencia. «Soy Doña Luz», dijo sin saludo, como si las amistades no necesitaran formas. «Hace años que ayudo a los invisibles. No te muevas por tu cuenta, ven con nosotros». A su lado estaba don Severino, cuya mirada tenía la calma de quien ha visto demasiadas tormentas para dejarse sorprender por olas. Y detrás, por un instante, la sombra de un hombre alto que la siguió con discreción: Ernesto. El silencio se rompió con una cuestión que Estela no había previsto. En el pueblo existía una red, pequeña pero eficiente, no de policías corruptos ni de hombres que cobraban favores con vidas, sino de gente que había aprendido a proteger a quienes el mundo había empujado al borde. Esa red podría garantizar discreción, rutas seguras y la posibilidad de un proceso que no fuese puramente tumulto mediático. Era un contorno de esperanza, pero para alcanzarlo hacía falta tiempo, estrategia y pruebas en buen orden. Cuando la tarde caía y las sombras alargaban su voz, Estela comprendió que su vida ya no cabía en el molde que había conocido. Estaba dentro de un relato mayor que la involucraba y la obligaba, y en esa comprensión estaba sin duda el impulso para actuar. Rodrigo había dejado un sótano, sí, pero sobre todo había dejado una decisión. Ella debía elegir: enterrar los papeles y vivir oculta, o presentar la verdad y arriesgarse a la guerra que inevitablemente seguiría. Esa noche, al volver a la cooperativa, dobló la esquina y vio luces en la casa de don Severino. Por la ventana, una mesa larga, manos que doblaban ropa, voces bajas que hablaban de nombres y de lugares. Dentro de la conversación, una frase que se repitió con la solemnidad de una sentencia: «Si vamos a hacerlo, lo haremos bien».
Fue la voz de Ernesto. Y fue la última imagen de la noche. Un grupo pequeño, improbable, preparando piezas para mover un tablero que hasta ahora había sido invisible. El plan se cocinaba en silencio. Estela sintió que la carpeta en el bolso era un latido que exigía ser oído. Sabía que su vida no podía volver a la normalidad de antes. También sabía que, de una forma o de otra, iba a pelear. Por sus hijos, por ella misma, por la idea de que la verdad, aunque peligrosa, merecía un lugar en el mundo. Pero cuando la ciudad dormía y las sombras se alargaban, alguien golpeó la puerta del alfar donde estaban alojadas las pertenencias de Estela. Un golpe sordo, decidido, con el ritmo de quien tiene certeza de entrada. El corazón de Estela quedó suspendido entre la línea del miedo y la línea de la acción. Afuera, la lluvia empezaba de nuevo. Adentro, la carpeta palpitaba como si supiera que al día siguiente su historia giraría sobre un punto de no retorno. Golpearon la puerta del alfar con un ritmo seco, como quien no tolera una espera. Estela quedó inmóvil unos segundos, con la bolsa contra el pecho y la carpeta apretada en el interior como si fuera un animal que debía protegerse. Afuera, la lluvia martillaba la chapa y hacía que la madera crujiera como una garganta que se queja. Ernesto llegó al pueblo una tarde con una mochila y el rostro pálido de quien ha visto noticieros hasta perder el sueño. Animal de oficio, tenía esa mezcla entre prudencia y ardor que los periodistas suelen incendiar con la verdad. Se sentaron en la plaza con el rumor de las fuentes como cortina. «Quiero ver los papeles», dijo sin ofrecer ternura. Estela sostuvo su mirada. «Mi prioridad son mis hijos», respondió. Ernesto, tras un segundo que pareció una eternidad, decidió que esa respuesta pesaba más que cualquier titular. «Veré lo que haya que ver, pero te propongo un plan. Yo me haré cargo de parte del trabajo investigativo y buscaré asegurarlo. No puedo garantizar nada, pero puedo mover contactos que sé que no venden lealtades por un plato de comida». Esa conversación fue la primera piedra de lo que vendría. A partir de ahí, la estrategia se cocinó con cuidado. Copias parciales de los documentos saldrían en manos de personas de confianza. Otras piezas permanecerían ocultas en lugares que solo un grupo reducido conociera. Y sobre todo, se crearía una historia plausible para Estela que la hiciera pasar por otra mujer ante ojos ajenos. No se trataba únicamente de ocultar la verdad, se trataba de administrar el tiempo suficiente para que la justicia, esa palabra frágil que aún reposaba en la voz de Ernesto, pudiera alinearse con la prudencia. Los meses que siguieron fueron una lección de mudanzas lentas. Estela aprendió a pronunciar su nombre con una entonación distinta cuando tenía que presentarse. Practicó sonrisas que no eran suyas. Se afeó el peinado en días de entrevistas y lo recogió con orgullo cuando estaba entre la cooperativa. Aprendió a mirar a Daniela y a Mateo sin el temblor que delataba la noche en que salieron del sótano. Y tuvo que convencer a su pecho de que la normalidad no era un lujo, sino una herramienta. La cooperativa se volvió su ancla. Cada pieza de cerámica que torneaba con Ofelia, cada manta que tejía con manos compartidas, eran actos minúsculos de reconstrucción. El barro se volvía forma y el sudor se volvía salario. Allí, en la bruma del horno y en la luz de la tarde, encontró un lugar donde su valor no era solo la suma de su miedo. Los clientes, turistas y forasteros que visitaban el pequeño pueblo, compraban el trabajo sin preguntar. Y con cada venta, un poco de dignidad regresaba a su mesa. Ernesto, por su parte, trabajó con la calma de quien sabe que las grandes piezas se tumban con paciencia. Hizo llamadas, cruzó datos, habló con personas que no eran parte de la trama visible, contadores, exportadores, encargados de aduanas sin nombre en los periódicos. A veces la información se quedaba en puertas cerradas, a veces llegaba de golpe, con una pieza que encajaba en la carpeta como si alguien hubiese cortado un rompecabezas del que solo quedaban sobras. Fue ahí donde los nombres empezaron a adquirir rostro. Vinculaciones, movimientos de dinero, transferencias que bordaban un patrón. Una noche, mientras cerraba la cooperativa, Estela encontró sobre la mesa un sobre sin remite. Dentro, una fotografía vieja. Daniela, en su primer día de escuela, sonriendo con una cinta en el cabello. Aún con las prisas, Estela recordaba el día con claridad.
la alegría pequeña, el orgullo que no preguntaba por el mañana. En el reverso de la foto, una palabra: cuidado. No era una amenaza nueva, era confirmación de que alguien la observaba. Dio un paso atrás, y en el polvo vio huellas pequeñas que no pertenecían a ninguno del pueblo. Había alguien que se movía con cuidado allí donde la gente creía que la vida era tranquila. Ese alguien parecía estar aprendiendo a interpretar silencios. Los días se sucedieron con la monotonía de quien espera el golpe y con la certeza de que la paciencia puede ser una arma de doble filo. Hubo rumores de arrestos a ciertas piezas menores en la ciudad, un funcionario que hacía transferencias sospechosas, un chofer que reconoció un nombre. La prensa local lo celebró como un avance, la prensa nacional todavía dormía en la indiferencia. Ernesto llamó con voz trémula una madrugada: «Tenemos a uno que estuvo en contacto con Julián. Si esto se prueba, podemos atarlo a la organización». Sobre el otro lado del hilo, Estela cerró los ojos. Era la posibilidad de justicia, pero también la posibilidad de que la red supiera moverse más rápido. Entonces ocurrió lo inevitable. La red sintió que el cerco apretaba y reaccionó con la brutalidad de quien no contempla compartir el silencio. Daniela fue la pieza escogida. No fue un secuestro prolongado, ni una escena de película. Fue un cordón de sombras que la llevó en el camino de regreso a casa, cuando, por un descuido minúsculo, se separó de su madre por un instante para comprar pan. Fue la maniobra clásica de quienes saben explotar la rutina, una vocecita distraída y luego el vacío en la mano de Estela. La noticia llegó en forma de llamada. Una voz muda dejó instrucciones en el auricular: «Si quieres verla viva, trae lo que tienes». Era una voz envejecida por la seguridad de la impunidad. Estela sintió cómo el suelo se abría. No hubo gritos ni amenazas al aire. Hubo una calma criminal que tuvo la intención de perforar la calma de Estela, como quien perfora una llave. Doña Luz, don Severino y Ernesto se juntaron en la sala con la atención helada. Nadie miró a Estela como objeto de compasión. La miraron como aquello que debía moverse con la precisión de un mecanismo. La decisión fue ferozmente colectiva. Habría una oferta, habría un cebo, habría una operación coordinada con agentes que Ernesto conocía y que no figuraban en titulares. Podían llamar a la policía de la ciudad, pero sabían que la red tenía oídos en la institución y que cualquier movimiento amplio podía terminar mal. Ernesto, con voz baja, habló de un equipo de protección que operaba bajo perfil y que podía ser convocado si la entrega se armaba en forma controlada. Estela, con las manos que no temblaban más por inercia sino por decisión, aceptó. No iba a entregar la carpeta, pero estaba dispuesta a entrar en una trampa si así podía recuperar a su hija. La noche de la entrega, el pueblo se vistió de sombras. La plaza, que tantas veces escuchó risas, ahora era teatro de un silencio tenso. Don Severino y un joven repartidor se ubicaron cerca, con radios y miradas que sabían leer la calma. Doña Luz ofreció té a quien tuvo que sostener la espera. Ernesto llegó con el rostro cerrado y de su bolso sacó un sobre falso. Dentro, una copia de papeles que imitaban textura y desorden. Era el señuelo. Estela caminó hacia el punto acordado con paso medido. La lluvia, que en otras noches había sido aliada, esta vez golpeaba con la intención de borrar detalles. Desde la sombra, una voz dio la señal para iniciar la transacción. Un hombre surgió, proporcionado y eficiente, con un paquete envuelto. Estela acercó la bolsa con la serenidad de quien sabe que su vida se decide por segundos. Al instante, un ruido seco resonó. No una explosión, solo el sonido del mecanismo de puertas que se abren y de botas que se mueven con disciplina. Era la llegada del equipo de protección, y detrás de ellos los hombres que buscaban cobrar viejas cuentas se vieron rodeados. La escena que siguió no fue cinematográfica en el sentido de balas cruzadas, fue meticulosa, una operación que buscó atar manos más que partir cuerpos. Había luces, órdenes cortas, hombres que dejaban caer sus armas al piso en un gesto de rendición práctica. En el medio del tumulto, un grito agudo se escuchó. Daniela, hallada en un coche a pocas cuadras, aterida pero ilesa. Estela corrió hacia ella como si los kilómetros que había caminado en su vida se plegaran en un salto.
Abrazó a su hija hasta que la respiración de la nina volvió a ser de niña y no un silencio tenso. El clímax de la operación fue la detención de varios hombres de la red, pero no el cabecilla mayor. Julián Ochoa, la sombra que nombraba la carpeta, no apareció en el escenario. Se supo luego que había huido, que el golpe había cortado ramas pero no su cabeza. Aún así, la operación terminó con detenidos y con papeles que se duplicaron, sellaron y enviaron a manos seguras. La alegría por recuperar a Daniela fue enorme, pero medida. La prudencia necesitaba ser parte de la celebración. Tras el rescate, los días se llenaron de citas legales. Hay procesos que son como heridas que cicatrizan lentamente. La carpeta, ahora, era material judicial, testimonios, sellos, custodia. Ernesto ayudó a presentar pruebas, a ordenar lo que fuera útil. Algunos miembros de la red caían a cuentagotas, otros estaban a la espera de pruebas que ataran transferencias y documentos. Estela testificó con la voz que le salió entrecortada pero firme. No fue fácil y hubo noches en las que la angustia la volvía pequeña. Pero el peso de la verdad ya no era solo suyo, era un material sobre el cual la ley podía trabajar. Julián Ochoa fue, finalmente, capturado meses más tarde. No fue en una escena heroica, sino en una operación internacional que combinó pistas, seguimientos y la certeza de que sus movimientos de dinero lo habían delatado. Lo arrestaron en una ciudad fronteriza, rodeado de hombres que creyeron que la impunidad sería su escudo hasta la nube de la investigación lo alcanzó. La imagen de su detención no fue bonita. Hombres esposados, miradas bajas, el blanco de su camisa sucia por la prisa. No hubo glorificación, solo constancia de que la justicia, aunque lenta, puede asir a quien parecía intocable. El juicio trajo su propio ruido. En la sala se escucharon nombres que la carpeta había ido revelando, funcionarios, intermediarios, testaferros. Algunos negaron todo, otros se deslizaron en la verdad al sentir la presión judicial. Ernesto escribió crónicas que no buscaban fama sino claridad. Su trabajo fue pieza clave para que la causa no se deshilachara. En el proceso hubo decisiones amargas, acuerdos parciales, condenas menores, castigos que no llenaron la medida de la memoria de quienes habían sufrido. Pero también hubo penas significativas para quienes manejaban la logística de la red. La sensación fue a medias, justicia hecha a medias, pero justicia al fin. La vida de Estela, mientras tanto, siguió transformándose. Optó por permanecer en la nueva identidad que le había dado una vida más libre de miradas. No porque negara su pasado, sino porque había aprendido que la seguridad de sus hijos pesaban más que el reclamo del origen. Cambió su nombre en la escuela de los niños y en la cooperativa la llamaban por otro apodo, uno que le sentaba bien porque no cargaba con las primeras humillaciones. Su trabajo con la cooperativa creció. Con el tiempo, su taller produjo piezas que llegaron a mercados lejanos y que dieron a las mujeres del pueblo una economía que no dependía de favores. La reconstrucción emocional fue lenta. Por las noches, Estela repensaba su vida con Rodrigo, buscaba explicaciones donde quizá no había más que miedo y manipulación. En las mañanas, sin embargo, se levantaba para llevar a Mateo al patio de la escuela y sonreía sin sentir el temor. Sus hijos crecían con la delicadeza de quienes conocen la ausencia pero no la dramatizan. Daniela, con su curiosidad por la lectura, se convirtió en una niña que preguntaba con decisión. Mateo, el menor, halló en la carpintería de don Severino un refugio que transformaba madera en juguetes. La cooperativa se convirtió en un centro de resistencia silenciosa. Mujeres que habían sufrido historias parecidas encontraron allí una voz. Bajo la guía de Estela y Ofelia, la cooperativa amplió sus proyectos, clases de costura, un pequeño crédito solidario para quienes necesitaran iniciar un oficio, y talleres para los hijos. No se trataba solo de producir, se trataba de cuidar la dignidad que la historia de Estela rompió y volvió a tejer con manos que sabían remendar. En los años posteriores, la justicia tuvo altibajos. Algunos condenados cumplieron penas, otros, tras apelaciones, redujeron sus tiempos. La sensación en el pueblo fue de vigilancia constante y de una libertad que debía cuidarse. Ernesto siguió su labor. Ganó premios que no buscó por fama, sino porque su investigación había permitido cerrar casos.
A veces lo visitaba en la cooperativa y charlaban largos sobre ética, sobre el precio de exponer la verdad y los riesgos de quienes, como Estela, habían tenido que imaginar una nueva piel. Hubo también reconciliaciones pequeñas. Un vecino que antes miraba con sospecha, ahora apoyaba la venta de cerámica. Un antiguo comerciante que ofrecía trabajo a los jóvenes del pueblo. La vida, con su fuerza paciente, hizo su trabajo de restauración. Estela no olvidó a Rodrigo. En una caja en la parte más alta del taller conservaron algunas cartas suyas, amarillentas y cargadas de culpa y de inquina. A veces, mientras modelaba una vasija, pensaba en las contradicciones. El hombre que la había puesto en peligro también había dejado pistas que sirvieron para desarmar la red. La ambivalencia no pedía absolución, pedía atención. Llegó un sobre una tarde cualquiera, con la letra temblorosa de alguien que ya no tenía fuerzas para las grandes declaraciones. Era una carta de Rodrigo, escrita antes de morir pero encontrada mucho después por una persona que la entregó sin pretensiones. En ella, Rodrigo pedía perdón con palabras torpes y explicó, en tramo breve, por qué eligió aquel sótano. La propiedad le pertenecía a la familia desde hacía generaciones, y en las minas antiguas había rutas que la gente ahora llamaba leyenda. Pensé que, si algo saliera mal, el olvido sería mi mejor aliado, escribió. Fue una confesión sin redención, una tentativa de explicarse. Estela la leyó con las manos que le quedaron después de años de trabajo, fuertes, con callos. No hubo lágrima grande, hubo una aceptación fría. La carta fue colocada en la caja de donde salía la memoria, y el pasado quedó en su lugar, presente, pero no mandando. Con el tiempo, Estela tomó una decisión definitiva. No volvería a la ciudad ni reclamaría la vida que tuvo antes. Eligió quedarse en el pueblo con nueva identidad, porque allí había construido algo que merecía más que la búsqueda de lo perdido. Compró una pequeña casa junto al taller con el dinero ahorrado de la cooperativa. No fue una mansión, sino un hogar que tenía la medida justa de sus necesidades. Allí, en la cocina, Daniela aprendió a hacer pan y Mateo a tallar pequeñas figuras de madera que vendían en la cooperativa. Años después, en un acto que reunió a la comunidad, la cooperativa inauguró una sala con el nombre de las mujeres que la sostuvieron. Entre aplausos y miradas humildes, Estela habló sin ambajes. «No vine a buscar venganza, vine a construir vida», dijo con voz clara. Fue un momento que cerró círculos. La gente aplaudió, algunos lloraron, y en la fila de manos que estrechó había rostros que, años atrás, la vieron correr por la lluvia. La historia de la madre soltera que se refugió en un sótano por orden de su exesposo se volvió, en el pueblo, algo más que una anécdota. Fue una lección sobre cómo el miedo puede convertirse en movilidad, cómo la solidaridad hace más firme una defensa que las leyes solas y cómo la verdad, aunque tardía, puede generar consecuencias. No todo quedó resuelto, no todo fue perfecto, pero la elección final de quedarse con una nueva identidad fue también la elección de no ser definida por el horror que vivió. En una tarde de sol, mientras Estela barría la puerta del taller, Daniela se acercó con una libreta en la mano. «Mamá», dijo con la ingenuidad que ya no es ignorancia, «¿sabes? Quiero estudiar periodismo». Estela la miró y sonrió con una mezcla de orgullo y miedo. Ernesto, que pasaba por allí, levantó el pulgar y dijo simplemente, «Hazlo». Era el cierre simbólico de un ciclo. La verdad que una vez la aterrorizó, ahora era la semilla que podría dar voz a otras. La última escena es tan simple como la vida que ella eligió construir. Una mesa de madera, manos que modelan barro, niños que corren y una carta vieja guardada en la caja del taller. Estela se sienta a mirar el paisaje. Colinas suaves, el humo de la panadería, el elástico del trabajo cotidiano. Cerró los ojos un instante y pensó en Rodrigo con la dureza que impone la historia. No buscaría su perdón ni su condena, buscaría la continuidad de su hogar. Si esta historia te conmovió, suscríbete y compártela para que otras personas conozcan historias de coraje y reconstrucción. En el cierre, Estela abre una caja donde ahora no solo papeles, sino objetos de una vida reconstruida.
una foto de los tres en la plaza, un pequeño tazón que ella hizo en su primera temporada como ceramista y la nota que Rodrigo dejó doblada varias veces. La sostiene un momento, la mira y la deja junto a la ventana. Afuera, el sol golpea el barro seco y lo vuelve dorado. Daniela entra con un libro y Mateo con una figura de madera. Se sientan a la mesa, comen pan, ríen. No hay fanfarria ni grandes titulares, solo la sustancia diaria de una vida que eligió volver a levantarse. La historia termina así, con la certeza de que la valentía no siempre se muestra en gestos heroicos, sino en la constancia de quien se niega a permitir que el miedo gobierne la vida de sus hijos. Estela, la madre soltera que se refugió en un sótano por orden de su exesposo, eligió vivir. Elegir, al final, fue su victoria más grande. Si conoces a alguien que necesite escuchar esto, compártelo.